Buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es la lesión renal aguda. Es un tema que en lo personal me fascina, me gusta mucho. Yo creo que es debido a que en la terapia intensiva vemos mucha lesión renal aguda. Objetivos. Ofrecer información necesaria para que el alumno sea capaz de llegar al diagnóstico de insuficiencia renal. Identificar el mecanismo de producción basándose en factores desencadenantes, manifestaciones acompañantes y otras pistas que ofrecen la exploración complementarias. Históricamente, el diagnóstico de lesión renal aguda se definía en ocasiones como fracaso renal aguda, necrosis tubular aguda. Ha estado evolucionando. Ahorita vamos a ver cómo ha estado evolucionando a lo largo del tiempo esta definición y esta enfermedad. Y se empezó a ver sobre todo en los pacientes que estaban en la guerra, en la Segunda Guerra Mundial. Y eran pacientes que de repente comenzaban con un daño renal secundario a que no podían ser reanimados en el campo de batalla, no tenían acceso de agua, de líquidos después de alguna herida, o eran sobrealimentados, engordados antes de enviar a la batalla, les daban una buena alimentación abundante en carbohidratos, lípidos y proteínas, que eso nada más hacía sensibilizar y estresar al riñón de más, y tenían una lesión. Ahí fue cuando se empezó a ver que teníamos una lesión renal aguda. La oliguria, la elevación de la creatinina, todavía representan los criterios principales para el diagnóstico de esta patología. Iniciativas hicieron clasificaciones como la RIFRE, la KIN, la KIDIGO, han hecho importantes avances empleando el nivel de oliguria y las alteraciones bioquímicas como una medida para definir la lesión renal aguda y clasificar su severidad, ¿sí? No es lo mismo si yo orino poquito durante 6 horas a que no orine nada durante 6 horas. Entonces, dependiendo de esa anuria o esa elevación de creatinina que vamos a tener, es la forma en la que lo vamos a clasificar. Ahora, las definiciones. Empezamos como necrosis tubular aguda y era una definición anatomopatológica. Entonces, imagínense, ya lo hacíamos el diagnóstico hasta que el paciente estaba en la morgue. Bueno, en este caso en modelos animales, ¿no? Rosen y Heyman establecieron que este cuadro clínico poco tenía que ver con el síndrome en humanos, donde la disfunción excedía ampliamente los cambios morfológicos. El fracaso renal agudo, enfermedad de Bright aguda, nefritis de guerra, síndrome de aplastamiento, nunca se propuso una definición bioquímica concreta. Después pasamos a enfermedad renal aguda, que fue un término muy general en el cual se incluían todas las enfermedades renales agudas en un periodo de 3 meses al diagnóstico de la lesión. Y posteriormente lesión renal aguda, el término más recientemente empleado, una sintaxis bioquímica para graduar la severidad y la estadificación. Entonces, ya una vez que sabemos que tenemos una lesión renal aguda, la podemos clasificar, ¿no? Dependiendo de los volúmenes urinarios o dependiendo de la elevación de la creatinina y de los azoados. Y entonces aparecieron clasificaciones como la RIFLE, la KIN, donde se clasifica 1, 2 y 3, KDIGO igual, y por último la clasificación de ATKI, que es la que vamos a estar utilizando y vamos a estar explicando más adelante. La lesión renal aguda es un síndrome clínico definido como cualquier alteración funcional o estructural del riñón y se manifiesta por un aumento de la creatinina sérica mayor de 0.3 miligramos sobre decilitro sobre el basal en un plazo de 48 horas o por un aumento de la creatinina sérica de 1.5 veces superior sobre las cifras basales en un plazo de 7 días o un volumen urinario menor de 0.5 mililitros kilogramo por hora durante 6 horas. ¿Sí? Es así como vamos a definir lo que es una lesión renal aguda. Tú tienes un paciente que llega con una creatinina de 0.6 y a las 48 horas o las 24 horas ya tienes una creatinina de 0.9, tu paciente ya tiene una lesión renal aguda. O elevó la creatinina hasta 1.5 veces sobre el valor superior, es una lesión renal aguda. O la uresis. Tenemos que la uresis normal es de 0.5 mililitros por kilogramo hora. ¿Qué significa? Que si yo tengo un paciente que pesa 70 kilos, esa persona debe de orinar 35 mililitros por hora. Y es lo normal. Cuando tenemos una uresis menor de 35 mililitros por hora,
en este paciente de 70 kilos, significa que tenemos una lesión renal aguda cuando es por 6 horas seguidas, ¿no? Tú tienes un paciente de 70 kilos y estás cuantificando la uresis y llegas y ¿cuánto orinó en las últimas 6 horas? No, pues te dicen que 100. 100 cc entre 6, me voy a complicar las cosas, voy a tener que sacar la calculadora. Espérenme. Calculadora. Okay. 100 entre 6 igual a 16. Entre 70, que es lo que pesa el paciente, este paciente que orinó 100 mililitros en 6 horas, que pesa 70 kilos, tiene una diuresis media horaria de 0.2 mililitros kilogramo hora. ¿Qué quiere decir? Que este paciente tiene una lesión renal aguda. Entonces, si se fijan, no es necesario la elevación de la creatinina y la diuresis. Para poder clasificar no necesitamos tener los dos, o es uno o es otro, o los dos. ¿Les parece? No se esperen a tener ambas alteraciones para poder diagnosticar su lesión renal aguda. Ahora, la clasificación, ¿cómo lo vamos a ver? Una elevación de más de 0.3 miligramos sobre decilitro o 0.5 mililitros por kilogramo durante 6 horas, menos de 0.5. Eso me da una lesión renal aguda clase 1. Clase 2, la creatinina se elevó de 2 a 2.9 sobre el basal y tenemos menos de 0.5 mililitros durante más de 12 horas. Si la creatinina se elevó 3 veces sobre el basal o tenemos una creatinina sérica más de 4 miligramos sobre decilitro y una uresis menos de 0.3 miligramos por kilogramo durante 24 horas o una anuria durante 12 horas, es un paciente en estadio 3. ¿Sí? Estos pacientes con lesión renal son pacientes que van a tener una hospitalización prolongada. Pero para poder hablar de lesión renal aguda, es necesario que les comente que la lesión renal aguda es una enfermedad de origen hospitalario. ¿Por qué? Porque solo el 1% de la población general va a presentar una lesión renal aguda estando en sus casas. 20% de los pacientes hospitalizados padecen lesión renal aguda. Y si nos vamos a los pacientes que están en terapia intensiva, hasta el 50% de esos pacientes presentan lesión renal aguda. ¿Qué significa? Que esta es una patología hospitalaria que nosotros podemos detectar y diagnosticar si estamos vigilando a nuestro paciente como debe de ser. ¿Estamos de acuerdo? Epidemiología. Ya les he comentado, me adelanté un poquito de esta diapositiva, que la lesión renal aguda solo tenemos 1% de causa hospitalaria, 20% en los ingresados y 50% en los cuidados intensivos. Entonces, nos queda que es una patología netamente hospitalaria, chicos. Por lo tanto, tenemos que vigilarla. Puede ser de origen prerrenal, del 60 al 70%, intrínseca, del 25 al 40%, y posrenal, del 5 al 10%. Intrínseca podemos tener lesiones de la célula tubular, nefritis intersticial o aguda o glomerulonefritis aguda. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver más adelante cada una de estos tipos de lesiones. Principales diferencias entre la insuficiencia renal aguda y crónica. Obviamente el primero, el tiempo de evolución. Menor de 3 meses, ¿va? La diuresis, oliguria o anuria. En la crónica, poliuria, nicturia o oliguria en fase avanzada. El tamaño renal está conservado en la lesión renal aguda, salvo que tengamos alguna hidronefrosis secundaria a una lesión postrenal. Insuficiencia renal crónica, un tamaño reducido y algo muy importante, alteración de la relación corteza-médula. Todos los pacientes que tienen una lesión renal crónica tienen alteración y se perdió la relación corteza-médula, que era de 1 a 1, lo tenemos perdido. Manifestaciones clínicas, pues va a ser variable según la causa y por lo general no tenemos muchas manifestaciones en la lesión renal aguda. En la crónica, el síndrome urémico.
Exploración característica, pues es variable. Y la insuficiencia renal crónica, hiperpigmentación de la piel, factor urémico, es muy característica la fases de un paciente que tiene lesión renal crónica. Ustedes ven un paciente con lesión renal crónica una vez y no se les va a olvidar nunca más. Datos de laboratorio: hipercalemia, insuficiencia renal crónica, anemia normocítica normocrómica, hipocalcemia, paratormona, hipofosfatemia, hiperuricemia. En una paciente con lesión renal aguda no tenemos todavía la alteración en la formación de eritropoyetina. Y por último, lo más importante, la función renal en la lesión renal aguda. Si yo me pongo las pilas, me pongo a trabajar con un paciente y lo identifico a tiempo, es reversible. La lesión renal crónica no es reversible. Ya está dañando el riñón y así se va a quedar. Vamos a hablar de vulnerabilidad aumentada. Quedamos que los pacientes que tienen lesión renal aguda son pacientes netamente hospitalarios. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen vulnerabilidad aumentada. ¿Qué es esto? Ya sea que tenga un paciente con diabetes, un paciente con insuficiencia cardíaca, una lesión renal crónica, una insuficiencia hepática, un paciente deshidratado, un paciente séptico, todos estos pacientes pueden causar lesión renal, ya sea por la hipoperfusión o por la sepsis, debido a que el riñón tiene una gran cantidad de capilares. Es muy susceptible a enfermedades como la sepsis, como la hipoperfusión, ¿sí? Entonces, o yo tomo medicamentos que me alteren la hemodinámica renal. Vamos a tratar de dibujar una nefrona. Yo tengo mi arteriola aferente, mi glomérulo y mi arteriola eferente. Y entre la arteriola aferente y eferente, yo tengo mi capilar glomerular. La presión hidrostática del capilar glomerular, si lo recordamos fácilmente, o más bien rápidamente, es de 60. El doble de la presión hidrostática de cualquier otro capilar. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. La arteriola aferente está ligeramente dilatada y la arteriola eferente ligeramente con constricción, una vasoconstricción. Por lo tanto, entra rápido la sangre, sale lento la sangre y me da una presión hidrostática elevada en el capilar glomerular que me va a dar la presión neta de filtración. Ahora, yo tengo que esta dilatación de la arteriola aferente es gracias a las prostaglandinas que causan dilatación de la aferente. Y la vasoconstricción del eferente está dada gracias a lo que es la endotelina. Por lo tanto, si yo tomo medicamentos como inhibidores de la ECA o ARA2, que disminuyen la formación de endotelina, digo de angiotensina, perdón, dije endotelina y es angiotensina, angiotensina 2 la que causa la vasoconstricción del eferente. Si yo tomo medicamentos que quitan la vasoconstricción, que evitan la formación de la angiotensina, perdón, va a estar dilatada. Y entonces entra rápido, sale rápido y la presión hidrostática del capilar glomerular está disminuida. Yo tomo medicamentos como son los AINES porque tengo algún dolor, alguna molestia, alguna dolencia, pues me va a quitar la formación de prostaglandinas que me va a dar una vasoconstricción del eferente. Entonces tengo una vasoconstricción del eferente y vasodilatación de la eferente que me va a dar una presión hidrostática del capilar glomerular disminuida y una caída de la presión de filtración. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estos pacientes que toman AINES, que toman ARA2 y ECAS, porque pueden fácilmente ser susceptibles de una vulnerabilidad aumentada. Ahora imagínense, ¿qué paciente que esté en el hospital no tiene dolor? Una gran cantidad de ellos, ¿no? Debido a que el dolor es la principal causa de que acudan al médico. Ellos están con dolor y les ponen sus AINES. Si es hipertenso y toma IECA o ARA2, cuidado. Ahora, si le agregamos que el paciente está posoperado, tuvo una cirugía con un sangrado abundante, entonces hay que tener cuidado. Estos pacientes con vulnerabilidad aumentada, yo puedo hacerlos caer fácilmente y sin darme cuenta en una lesión renal aguda. Y le damos jaque mate al riñón, ¿no? Una vulnerabilidad aumentada produce un mayor riesgo de desarrollar lesión renal en presencia de una exposición de limitada intensidad o un insulto mínimo.
¿Listos para un concepto nuevo? A partir de ahora son de los elegidos. ¿Por qué? Vamos a ver un concepto, estrés renal agudo. ¿Qué es esto? El diagnóstico de lesión renal aguda representa un reto y tenemos un pequeño problema. El diagnóstico de lesión renal aguda se basa en la uresis o en la elevación de la creatinina. Pero la elevación de la creatinina, o tenemos elevación de la creatinina de 24 a 48 horas después del insulto, después de la gente que me lo está lesionando. Por lo tanto, yo llevo 48 horas de retraso en el diagnóstico. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo saben que la creatinina o cómo sabemos que la creatinina se eleva de 24 a 48 horas después del insulto? Porque se toma por ejemplo los pacientes que son sometidos a cirugía de corazón abierto, que utilizan bombas extracorpóreas. El flujo al riñón está muy limitado y es un insulto enorme. Entonces, estos pacientes de 24 a 48 horas después de la cirugía, que fue el momento del insulto, presentan elevación de la creatinina, ¿sí? Pero antes de esto, antes de que se eleve, hay una fase previa al daño renal. Y es esto, el estrés renal. ¿Por qué no tratar de identificarlo para evitar que el paciente llegue a lesión renal aguda? El estrés renal puede ser una enfermedad de daño muy temprano o una vulnerabilidad aumentada a exposiciones que pueden derivar o no en lesión renal. Ejemplo, yo tengo un paciente con vulnerabilidad aumentada. ¿Qué quiere decir? Puede ser un paciente que es diabético y que toma un IECA o un ARA2. Ya ahí en este momento está alterada la lesión intrarrenal. No quiero satanizar los IECA ni los ARA2. No hay que satanizarlos. Son dos medicamentos muy buenos para controlar la presión arterial y disminuyen la progresión del daño renal. ¿Por qué? Porque causar dilatación de la arteria deferente disminuye la presión intraglomerular, retardando la lesión del capilar glomerular y de las fenestraciones y del endotelio glomerular para evitar una lesión renal crónica a largo plazo. El problema es que este riñón está vulnerable y si lo junto con más fármacos, sí podemos tener una lesión. Si yo tengo un paciente diabético con, toma un ARA2, ¿no? O un IECA, el que ustedes quieran. Este paciente diabético tiene una descompensación de la diabetes. Es un paciente que va a tener una comiperosmolar o una cetoacidosis diabética. Estos pacientes sabemos que están deshidratados, pierden mucha agua. Entonces, un paciente deshidratado, hipotenso, va a ser un paciente que está estresado el riñón, está con se está juntando todos los ingredientes para que el paciente evolucione a una lesión renal aguda. ¿Por qué? Porque tiene la vulnerabilidad aumentada, que es la diabetes, y es el medicamento, y tiene un insulto, que en este caso es la hipoperfusión que me está causando la propia descompensación de la diabetes. Entonces hay que tener cuidado. Estos pacientes, yo sé que este paciente me puede evolucionar una lesión renal aguda muy rápido si no tomamos en cuenta y no lo vigilamos adecuadamente. Ahora, yo tengo un paciente con un riñón normal y me llega al hospital y yo sé que tiene riesgo aumentado porque es diabético, porque es hipertenso, porque es insuficiencia cardíaca, tiene insuficiencia hepática o está deshidratado o perdió mucha sangre después de una hemorragia obstétrica, evoluciona en un daño renal agudo. Este daño renal agudo, si yo me doy cuenta y lo empiezo a tratar, puede tener tres posibles caminos. Una, la falla orgánica, ¿no? Perdemos el riñón. Dos, que tengamos una recuperación renal y el riñón se recupere y esté óptimo. Y tres, que tengamos una recuperación parcial y el riñón no se recupere completamente y tengamos una lesión renal ya crónica manifiesta. ¿Por qué esperar a que el paciente esté aquí en lesión renal aguda? ¿Por qué no desde aquí? Si que tenemos un estrés renal, empezar a tratar al paciente. ¿Por qué no cuidarlo desde aquí y evitar la progresión hacia acá?
Eso es lo que debemos de aprender a hacer el día de hoy. Angina renal. Los biomarcadores de la lesión renal pueden compararse con la troponina como prueba de gold estándar para el diagnóstico del síndrome coronario agudo. Angina renal. Este concepto se realizó en el 2000, no recuerdo si entre el 2013 o el 2016, se me fue la fecha, no es relativamente nuevo, pero que hicieron similar. Cuando nosotros tenemos un paciente con una angina cardíaca, sabemos que es un paciente que es muy susceptible a que tenga algún infarto, ¿no? Sobre todo si es una angina inestable, una angina de Prinzmetal, algo por el estilo. Y trasladaron este concepto a angina renal para identificar los pacientes que son más susceptibles. Ahora, la finalidad de la definición de la angina renal es incorporar factores estáticos y dinámicos para facilitar al clínico realizar una estratificación de riesgo, ¿no? Entonces, yo tengo pacientes que tienen edad avanzada, diabetes, cirrosis, fallo hepático, insuficiencia cardíaca congestiva, lesión renal crónica, depresión de volumen. ¿Por qué? Porque estoy deshidratado o porque perdí mucha sangre. Sepsis, sale exposición a nefrotóxicos. Entonces, estos pacientes tienen una vulnerabilidad aumentada, ¿sí? Hay que cuidarlos. Ahora, hay tres criterios objetivos que deben llamar la atención sobre la evolución de la lesión renal aguda. La oliguria, obviamente, y la elevación de la creatinina, que ya lo sabemos, que son marcadores que me van a decir cómo está funcionando el riñón. Pero ¿qué creen? La sobrecarga hídrica. El agua hace daño, ¿sí? Hasta las plantitas les hace daño el agua. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a regar las plantas de sus abuelos, de sus mamás, y les dicen, no deseches tanta agua, hijo, porque me la vas a matar? Oye, pues si nada más tienen agua y sol, ¿cómo es posible que el agua las mate? Pues sí. Entonces, si las plantas que nada más están agua y sol les hace daño, imagínense nosotros que somos una combinación muy divertida de más cosas. ¿Por qué la sobrecarga hídrica causa daño? Cuando nosotros sobrecargamos a un paciente, le pasamos agua de más, tenemos aumento del líquido intravascular, pero ese líquido intravascular no se queda ahí, debido a que la misma presión hidrostática capilar aumentada favorece la fuga de esa agua al intersticio. Y entonces comienza a aparecer el edema. Ustedes conocen muchas personas que tienen edema de miembros inferiores, hinchazón de pies, los tocan y se les marca el dedo, ¿no? Tienen un godete positivo. Pero así como se hinchan los pies, también tenemos edematización de los intestinos, de las asas intestinales. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos un paciente que está muy grave en el área de urgencias y hay que reanimarlo vigorosamente, y posiblemente no usemos no nos estemos fijando cómo va la reanimación cuando llega a quirófano a operarse porque es necesario y lo abren los quirúrgicos cuántas veces no agarran y en cuanto van abriendo o un paciente que estuvo mucho tiempo en cama hospitalizado en piso y de repente necesita cirugía, lo abren y en cuanto los cirujanos van abriendo, tejido adiposo va escurriendo agua, llegan a las asas intestinales y todas edematizadas. Entonces las asas intestinales están dentro de una cavidad cerrada. Por lo tanto, si están edematizadas, aumenta la presión intraabdominal. ¿Y qué tenemos? Nosotros tenemos que la presión de perfusión renal es igual a la TA media menos la presión intraabdominal. ¿Qué quiere decir? Que la presión de perfusión renal es directamente proporcional a la TA media e inversamente proporcional a la presión intraabdominal. Entonces hay que tener cuidado. Tanta agua hace daño. Ahora, ustedes pueden saber cómo van con el agua pesando a su paciente diario. Si su paciente aumenta de peso, de cuando llegó pesaba 72 kilos y ya después de 8 días pesa 78 kilos, no es que la comida del hospital esté muy sabrosa, no es que le den chilaquiles, carne asada, cecina, pozole todos los días, no. La comida de los hospitales, híjole, rara a veces para que te aumentes de peso. No sé si alguien me dice, no, en mi hospital sí comemos muy rico los pacientes, no lo creo. Ese paciente aumentó 6 kilos de pura agua, ¿sí? Tenemos 6 kilos de agua en el espacio intersticial, 6 litros, perdón, de agua que me están causando aumento de la presión intraabdominal y lesión renal. Hay otra bibliografía que te mencionan que a mayor PVC, menor
presión de perfusión renal, que no es exactamente más que lo mismo, ¿no? La esencia natural de este proceso es buscar signos y síntomas de daño renal. Entonces, chequen, chicos, tan poquita agua hace daño, como que hace daño renal, como el exceso de agua causa daño. Cuidado con las aguas. Más adelante, los alumnos de la Escuela de Medicina tenemos talleres para poder guiar una adecuada reanimación hídrica. El riñón humano tiene una reserva funcional importante y una deficiencia en el filtrado glomerular solo llega a ser clínicamente cuando se afecta más del 50% de la masa renal. Entonces, hasta que yo perdí 50% de la masa renal, me estoy dando cuenta de que estoy teniendo algunas lesiones. Esto explica por qué un aumento de la creatinina es un signo de daño renal grave, incluso si dicho aumento de creatinina es mínimo. ¿Se dan cuenta de lo que está pasando, chicos? Nos estamos adentrando en un mundo post-creatinina, donde la creatinina no debe de ser abandonada, pero debemos ver más allá. Anteriormente ustedes veían creatinina y lesión renal, pero ustedes ya están viendo, le estamos quitando esa venda de los ojos y ya están viendo que no solo es eso, tenemos pacientes con una vulnerabilidad aumentada, tenemos pacientes que tienen un riñón estresado y tenemos el concepto de angina renal. Entonces, el tratamiento de la lesión renal aguda, no tenemos un tratamiento como tal. No hay un medicamento que agarre y me forme más nefronas o me cure las nefronas o algo por el estilo. El tratamiento de la insuficiencia renal aguda es la identificación temprana. Y si nosotros les estamos enseñando a que detecten una lesión renal o una vulnerabilidad aumentada antes de que se presente una lesión renal, van a ser los mejores médicos para tratar esto, porque no están dejando que llegue la lesión renal, están tratándolo desde antes. Y eso es lo que quiero, ¿sí? Ahora, eso es un poquito de la evolución de la lesión renal aguda, como se describió en 1950. Y en 1980 empezamos a estudiarla un poquito más. Tenemos 30 años de oscurantismo en la lesión renal, tenemos 30 años de retraso en la lesión renal. Afortunadamente en los últimos años se ha evolucionado y han estudiado mucho la lesión renal aguda, ¿no? Tenemos biomarcadores, obviamente, cistatina C, NIGAL, los ICAM, para poder diagnosticar o hacer el diagnóstico de una lesión renal aguda. Estos se elevan antes que la creatinina. La creatinina ya vemos que se eleva de 24 a 48 horas después. Estos biomarcadores se elevan de forma temprana en la lesión renal aguda. El único problema es que son muy caros, no se consiguen tan fácilmente. Hay un NephroCheck, que es un test rápido para la medida cuantitativa de los biomarcadores de parada del ciclo celular, que es el TIM2 y el IGFBP7, pero que creen, en México no llega. En México aún no tenemos este NephroCheck, pero no se apuren, tenemos la clínica, que es muy importante para poder abordar la lesión renal aguda. Si tú eres buen clínico y recuerdas todo esto, no vas a necesitar un NephroCheck para poder diagnosticar una angina renal, y menos una lesión renal aguda. Ahora, criterios de ADQI, ya lo vimos, más de 0.3 miligramos por decilitro o menos de 0.5 miligramos por kilogramo hora de uresis, un estadio 1. Estadio 2, vamos a tener una diuresis menor de 0.5 por más de 12 horas o una elevación del 200% de la creatinina. Estadio 2. Y estadio 3, mi paciente está en anuria por 12 horas, tiene una diuresis menos de 0.3 mililitros por kilogramo por 24 horas o una elevación de la creatinina de 300%. Y entonces ya tenemos biomarcadores positivos, ¿no? La cistatina C, el NIGAL, bla, 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 bla. Biopatología. La causa de lesión renal aguda son diversas y pueden surgir de una multitud de alteraciones fisiológicas que lesionan el riñón y reducen la filtración glomerular. La disfunción de la perfusión renal y la filtración glomerular pueden ocurrir con o sin lesión celular, lesión tóxica, isquémica u obstrucción de la nefrona, inflamación, edema tubuloindustrial y procesos de enfermedad glomerular primaria. Ya vimos este cuadrito antes. La lesión renal aguda, el gran porcentaje es prerrenal. Significa que los pacientes
con datos de hipoperfusión. Los datos de hipoperfusión, que no es más que los pacientes que están deshidratados, los pacientes que tienen un choque hipovolémico importante, son los pacientes que me van a causar una lesión prerrenal, y es el gran porcentaje. Lesión postrenal de 5 al 10%, hay que quitar lo que me esté causando la obstrucción, ¿no? Que puede ir desde un lito hasta una tumoración. Quitando eso, nos queda la lesión renal intrínseca, que puede ser lesión celular tubular, nefritis intersticial o una glomerulonefritis. Y vamos a ver más de cada uno de ellos. Ahora, prerrenal. Causas de lesión prerrenal. Choque, hipovolemia, causada por hemorragia, vómitos, grandes quemados, uso continuo de diuréticos. Ok, los diuréticos tienen un papel muy importante. Y antes de que se me olvide, ya que estamos aquí, los diuréticos en la lesión renal aguda tienen un papel limitado, ¿sí? El uso de diurético no me va a cambiar la progresión de la lesión renal aguda, no porque mi paciente está con una diuresis disminuida y yo le ponga diurético, va a cambiar su evolución, no. Los diuréticos lo único que me van a hacer es que en vez de tener una lesión renal aguda con anasarca, me transforman en una lesión renal aguda sin anasarca. Un paciente sin anasarca pues ya es más fácil de manejar porque no tengo que intubarlo, no tengo que utilizar una ventilación invasiva. Entonces esa es la ventaja. Los diuréticos no me cambian la evolución en la progresión renal. Más sin embargo, si hay mucha bibliografía que me comenta que los pacientes que utilizaron diuréticos es más fácil que evolucionen a una lesión renal aguda. Regresando a los diuréticos, hay gente que quiere bajar de peso usando diuréticos. ¿Pueden creer eso? Nada más se deshidratan. Los dejan de tomar, van, toman agua y se recuperan, ¿va? Gasto cardíaco reducido por una crisis hipertensiva, una insuficiencia cardíaca o una cirrosis hepática. Los pacientes con cirrosis hepática me pueden causar lesión renal aguda porque ellos están hipotensos. Causa número 1. No forman suficientes proteínas. Por lo tanto, la presión coloidosmótica capilar, que normalmente debe ser de 28, no lo tiene. De esta presión coloidosmótica de 28, 19 es de coloides y el 9%, el 9 restante es el efecto de Donan que me dan los osmolitos, como el sodio y todo eso. Ahora, si yo no tengo proteínas, mi presión coloidosmótica pues no va a ser de 28, va a ser de 25, de 20, no sé de qué cantidad de proteínas tengamos. Por lo tanto, favorece el edema. No tenemos presión que me mantenga el volumen dentro del vaso y se sale, ¿no? Entonces, aquí es muy importante dos cosas. Estos pacientes que no forman suficientes proteínas van a tratar de elevar la presión osmótica con retención de sodio para tratar de compensar en general la presión coloidosmótica sin llegar a lograrlo de manera adecuada. Entonces, tengo una gran fuga a tercer espacio. Por lo tanto, disminuye el volumen intravascular. Al disminuir el volumen intravascular, disminuye el volumen de retorno venoso y por lo tanto el gasto cardíaco. Un gasto cardíaco reducido me va a dar hipoperfusión renal. Pero no solo esto, los pacientes con insuficiencia hepática, el óxido nítrico se metaboliza a nivel del hígado y si no lo tenemos funcionando, pues va a recircular más el óxido nítrico y favorece la vasodilatación. Yo tengo una vasodilatación con un volumen disminuido, me da una presión disminuida, unas resistencias disminuidas. Y si a esto le sumamos la dilatación del sistema esplénico y la gran secuestro de volumen a este nivel, tenemos una hipoperfusión. Por eso los pacientes con insuficiencia hepática son hipotensos. Fármacos. Antiinflamatorios no esteroideos, IECAS y ARA2, ya hablamos de ellos y explicamos por qué me pueden causar una lesión renal, ¿va? Intrarrenal. Puede ser vascular, mediada por isquemia glomerulonefritis, síndrome urémico, vasculitis, sepsis o trombosis de la arteria renal. Trastorno tubular, como sepsis, rabdomiolisis. Yo tengo pacientes con rabdomiolisis, aquellos pacientes que
sufren algún traumatismo, algún accidente automovilístico y lesión muscular, el músculo al estar lesionado libera hemoglobina, que es muy pesada, y se puede atorar en mi filtración, ¿sí? Por lo tanto, causa una obstrucción y lesión. ¿Qué es lo que hay que hacer en los pacientes con rabdomiólisis? Favorecer una adecuada hidratación para que no se alcancen a precipitar. Yo estoy formando, está saliendo mi hemoglobina, pero estoy bien hidratado y se sale, no se queda atorada, no se precipita. Ok, tengo que tener una CK mayor de 30.000 para poder tener una lesión renal, lesión precipitada por la rabdomiólisis. Alguna bibliografía menciona que arriba de 15.000. Cifras menores de esto no causan rabdomiólisis, no causan lesión renal, pero hay que estar vigilando la hidratación, ¿sale? Uso de contraste. Medios de contraste también me causan lesión renal, por lo tanto hay que hidratar suficiente a estos pacientes. Mecanismos inmunoalérgicos como antibióticos, infecciones como pielonefritis e infiltraciones como linfomas. Y por último me queda la posrenal, ¿no? Que pueden ser litiasis, coágulos, tumores, hiperplasia prostática, vejiga neurogénica. Pues hay que tratar la causa de lesión posrenal para evitar la lesión. Aquí es donde le pregunto a mis alumnos, ¿cómo es que una lesión posrenal me causa lesión renal aguda? Muy fácil. Déjenme borro todo lo que ya dibujé porque ya no me queda espacio en la diapositiva. Y algunos de ustedes ya me lo contestaron de manera adecuada. Yo tengo mi nefrona. La presión neta de filtración depende de la presión hidrostática del capilar glomerular menos la presión coloidosmótica del capilar glomerular menos la presión hidrostática de la cápsula de Bowman. ¿Qué quiere decir? Que la presión neta de filtración es directamente proporcional a la hidrostática del capilar e inversamente proporcional tanto a la coloidosmótica capilar como a la hidrostática de cápsula de Bowman. Si yo tengo una obstrucción a cualquier punto que sea uréter, uretra, vejiga, donde sea, yo voy a tener una obstrucción. ¿Y qué va a pasar? La presión hidrostática de esta área aumenta. Por lo tanto, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman está aumentada y entonces evita la filtración. Y así es como estos pacientes con lesión postrenal me van a dar una lesión renal. Lesión aguda prerrenal, ya lo vimos, me gusta mucho este dibujo donde se representa un riñón sediento. ¿Qué quiere decir? Que el paciente está hipoperfundido. Y es muy común en los hospitales un paciente hipoperfundido porque llega deshidratado por la diarrea, por las náuseas, el vómito, por el sangrado. Entonces, este riñón le hace falta agua. Hay que mejorar el estado de hidratación para evitar una lesión renal aguda. ¿Sabías que el equilibrio de sodio y potasio se mantiene hasta una tasa de filtración de 20 mililitros por minuto cuando ya tengo un 80% del daño del riñón? Yo sigo manteniendo el equilibrio del sodio y potasio. Se pierde cuando tenemos menor filtración. No olviden que cuando tengamos una tasa de filtración glomerular del 40%, aún mantengo mi sodio, mi potasio y la formación de eritropoyetina de manera normal. ¿Sale? Esto es evidente cuando tenemos una filtración, cuando una tasa de filtración glomerular normal. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una gran capacidad de respuesta porque las nefronas que quedan funcionales hacen el trabajo para tratar de compensar a las restantes. En la evaluación inicial de la lesión renal prerrenal, el parénquima renal permanece intacto y funcionante. Durante esta fase inicial, la filtración glomerular permanece intacta debido en gran medida a que la hipoperfusión del riñón inicia una cascada neurohumoral que ocasiona la dilatación de la arteriola aferente, la constricción de la eferente, lo que mantiene una presión de perfusión glomerular adecuada. Entonces regresamos a la famosa nefrona.
Vemos la arteriola eferente dilatada, la arteriola eferente con una vasoconstricción y por lo tanto la presión hidrostática de aquí está aumentada y favorece la filtración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, la pérdida de esta autorregulación con medicamentos como los AINES, olíicas o ARA2 le están dando al traste a esos sistemas compensatorios. Lesión renal aguda intrarrenal. La evolución normal de la lesión renal aguda es inicio, extensión, mantenimiento y recuperación, ¿va? Nosotros podemos darnos cuenta desde cualquier momento, en cualquier etapa, para atenderla y mejorar al paciente, ¿sí? Entonces, yo puedo darme cuenta desde el inicio, la extensión, el mantenimiento, que yo tengo un paciente con lesión renal. Hay que empezar a tratarlo desde ese momento. Trastornos que causan insuficiencia renal aguda isquémica, hipovolemia, disminución del volumen intravascular, enfermedad vasculorrenal de vaso grande, de vaso pequeño, como sepsis, vasculitis, hipertensión maligna, esclerodermia, preeclampsia, rechazo de trasplante y flujo renal reducido, en el cual utilizo fármacos como IECAS, ARA2, ciclosporina, medios de contraste. La lesión renal está causada por la lesión intersticial. Se observa un infiltrado inflamatorio mixto compuesto por linfocitos T, monocitos y macrófagos. Estas lesiones inflamatorias pueden tener una distribución difusa o parchada. En ocasiones también pueden observarse granulomas, sobre todo en las reacciones de hipersensibilidad a los fármacos. Lesión renal intrínseca. Tenemos un riñón enfermo, está con fiebre, está dematizado. Tenemos procesos microvasculares o mucrovasculares. La microvascular como trombosis púrpura, trombocitopénica, trombótica, síndrome hemolítico urémico, síndrome de Hell. Y estos pueden causar trombosis de capilares glomerulares y oclusión microvascular. Lesión renal postrenal, ya los habíamos visto, tenemos un riñón que tiene una obstrucción en cualquiera de estos lugares que me va a causar aumento de la presión hidrostática en la pelvis renal e indirectamente o directamente en lo que es la presión hidrostática de la cápsula de Bowman y me va a dar una disminución de la filtración. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el conjunto de todo lo que hemos visto. Tenemos pacientes que son vulnerables por factores de riesgo como diabetes, hipertensión, la edad, lesión renal crónica. Tenemos nefrotóxicos, que son todos los fármacos que podemos haber comentado, ¿sale? Daños asociados moleculares. Tenemos entonces un paciente vulnerable con una falla renal en el filtrado glomerular. Pero si yo me doy cuenta rápidamente de que tengo factores de riesgo y tengo una injuria o un insulto, yo puedo revertirlo y no evolucionamos a una lesión renal, una lesión tubular y posteriormente a una progresión a una lesión renal. Que ya una vez teniendo la lesión renal aguda podemos tener varias causas, ¿no? Una resolución o cura parcial o fibrosis y muerte del riñón, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que identificar de manera oportuna a estos pacientes. ¿Y cómo lo voy a identificar de manera oportuna? Ok, normalmente en la clasificación me está diciendo que si yo tengo una creatinina de 0.3 en 24 horas, es un paciente que tiene lesión renal aguda. Pero ¿qué tal si tu paciente no aumentó 0.3? ¿Qué tal si tu paciente aumentó 0.1 miligramos sobre decilitro de la creatinina? Que estaba en 0.6 y ahora está en 0.7. Ok, chicos, hay que fijarnos. Esto está mal, esto no está bien, algo está pasando. ¿Por qué se elevó la creatinina? No tiene por qué elevarse la creatinina, entonces hay que buscar la causa. Bueno, yo fui muy inteligente y para evitar esto le puse una sonda urinaria al paciente y le dije a enfermería que checara la uresis diario. Y me dice la enfermería, en total tu paciente de 70 kilos orinó 1800 mililitros en 24 horas, ¿sale? Pero si sacamos la calculadora de nuevo, ¿dónde está mi calculadora? Aquí está. 1800 entre 24 horas
son 75. Entre 70 kilos, 1.07. Te dicen, enfermera, tiene una diuresis media horaria de 1.07. Ah, ok. Entonces mi paciente no está en riesgo. Pero cuidado, si ustedes se van al balance global, se pueden equivocar. Yo les recomiendo que sean más finos y más detallistas en esto. ¿Por qué? Les dicen su enfermera. Ok, orinó 1800, orinó 600 en el turno de la mañana, orinó 200 en el turno de la tarde, no, 150, vamos a dejarle, y orinó 1050 en el turno de la noche. Ok, mi paciente, tengo que mi paciente en el turno de la tarde fueron 600 entre 7 entre 70, tuvo una diuresis de 1.2, bastante bien. En la noche son 1050 entre 12 entre 70, 1.25. 1.2, 1.25. Y en la tarde, 150 entre 7 entre 70, 0.3. 0.3 durante 7 horas seguidas ya me da una lesión renal aguda, estadio 1. Entonces, chicos, los invito a que no vean balances globales. Si ustedes son detallistas, van a ver que orinó muy poco durante el turno de la tarde. Sí, el balance se ve normal de 1.07. ¿Por qué? Porque en la mañana y en la noche orinó demasiado, pero en la tarde no. O si todavía son más exigentes, que les pongan la uresis por hora, ¿no? A las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 13, a las 14, que los pacientes que están en terapia intensiva lo pueden hacer. Ustedes saben que su paciente pesa 70 kilos, debe orinar 35 mililitros por hora. A las 8 orino 40, a las 9 20, a las 10 35, a las 11 50, a las 12 10, a la 1 orino 40 y a las 2 de la tarde orino 50. Ok, yo tengo, si hacemos el balance global quedaría limítrofe, pero yo veo que a las 9 de la mañana y a las 12 de la mañana orinó 10, yo tengo un paciente con angina renal. Esta elevación de 0.1 o esta diuresis disminuida en 1 o 2 horas es un paciente con angina renal, es un paciente que si yo no lo vigilo va a evolucionar a lesión renal. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Quitar nefrotóxicos, ver que esté adecuadamente hidratado y causar el trastorno o la patología por la cual fue al hospital. ¿Qué tal si es sepsis y curando la sepsis es suficiente? Entonces, estos pacientes tienen angina renal, pueden evolucionar fácilmente a una lesión renal. Pero ustedes, si lo identifican desde aquí, desde que tengo factores de riesgo, chicos, y desde que estoy usando nefrotóxicos, pues su paciente jamás va a llegar a este punto. ¿Entendido? Son muchos rayas, ¿verdad? Perdón. Manifestaciones clínicas. La lesión renal aguda, incluso avanzada, se suele diagnosticar antes por alteraciones observadas en los estudios de laboratorio del paciente que por síntomas o signos específicos. Ahora no, ustedes van a vigilar la diuresis de todos sus pacientes hospitalizados, ¿verdad? Para que no tengan que esperarse a que haya una elevación en la creatinina. Las manifestaciones clínicas asociadas a lesión renal suelen ser heterogéneas. Suceden en una fase avanzada de la evolución y a menudo no aparecen hasta que la disfunción renal es grave. Anorexia, astenia, náuseas, vómitos y prurito, así como oliguria u orina de color oscuro. Diagnóstico. El análisis de laboratorio de las muestras de sangre y orina de los pacientes pone de manifiesto un nivel de disfunción. ¿Sale? Ahora, vamos a utilizar lo que es la fracción excretada de sodio. Yo utilizo sodio urinario por creatinina plasmática, entre sodio plasmático por creatinina urinaria, todo el resultado por 100. Y solo me va a dar dos valores, mayor de 1 o menor de 1. Mayor de 1, la lesión es intrarrenal o posrenal. Menor de 1 es prerrenal. Entonces ustedes ya pueden hacer el diagnóstico si no se dieron cuenta a tiempo y llegaron hasta la lesión renal aguda, vamos a ver cuál es el origen de esta patología.
¿Es prerrenal? ¿Es posrenal? ¿Es intrarrenal? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ok, vamos a sacar la fracción excretada de sodio. Menor de 1, prerrenal. Mayor de 1, híjole, o es intrarrenal o es posrenal, no importa. BUN sobre creatinina sérica. Mayor de 20 es prerrenal. Menor de 20 es intrarrenal. Mayor de 20 es posrenal. Entonces yo tengo una fracción excretada de sodio mayor de 1 y no puedo diferenciar o discernir entre intrarrenal y posrenal, saco la relación BUN-creatinina. ¿Sí? Menor de 20 es intrarrenal, mayor de 20 es posrenal. Y ya pueden decir ustedes en su diagnóstico, paciente con lesión renal aguda de origen intrarrenal, o de origen posrenal, o de origen prerrenal. Y entonces, ya saben y van a buscar las causas de esta patología. Hay un test de estrés con furosemide. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ponerle de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo de diuréticos estilo furosemide. Si no utiliza diuréticos, 1. Si utiliza diuréticos habitualmente, 1.5 miligramos por kilogramo. ¿Sí? Yo le administro esta dosis. Si mi paciente pesa 70 kilos, le tocan 70 miligramos de furo. Si pesa 70 kilos pero toma habitualmente diuréticos, le tocarían 105 miligramos de furo. Yo se lo pongo y yo espero a ver la diuresis en 2 horas. Mayor de 200, perfecto. Menor de 200, yo perdí la integridad de la nefrona y este paciente no va a orinar. Hay que darle tiempo a que sane. ¿Qué hay que hacer? Iniciar una terapia de reemplazo renal. Hemodiálisis o diálisis peritoneal, depende de los recursos que tengamos en el hospital. Pero es muy importante el test de estos con furosemide. Es negativo, o sea, no estemos perdiendo el tiempo a ver si orina mañana. Vamos a iniciar una terapia de reemplazo renal de manera temprana y ya cuando se recupere, la retiramos. Pero es muy importante este test. Tratamiento. La piedra angular del tratamiento es el reconocimiento rápido. Y ustedes no solo están aprendiendo a reconocer la lesión renal aguda, están aprendiendo a reconocer la angina renal y están aprendiendo a reconocer la vulnerabilidad. Ustedes están 2 pasos adelante de la lesión renal. Ustedes la pueden identificar desde antes de que aparezca. Entonces van a ser extremadamente buenos en evitar una lesión renal o en tratarla porque la van a identificar rápidamente. La lesión renal intrarrenal puede ser la más compleja y difícil de tratar. Hay que hablarle a un nefrólogo para que nos haga favor de valorarla. La lesión renal aguda causada por una glomerulonefritis o vasculitis requiere con frecuencia tratamiento inmunosupresor, pero esto no nos vamos a meter en ello, ¿no? Necesitamos hacer un abordaje adecuado de una glomerulonefritis y dependiendo de eso sería el tratamiento. Ciclo vicioso de la lesión renal. Yo tengo un endotelio vulnerable, ¿sí? Tengo un paciente susceptible con endotelio vulnerable. Si llega algún estrés, algún insulto, como son estos de aquí, me va a dar una progresión a una disfunción endotelial, alteración de la microcirculación y por lo tanto descenso crónico de la perfusión renal. Pero, ¿por qué darnos cuenta hasta que está aquí la perfusión renal? ¿Por qué no cortarlo? Y ustedes ya tienen las herramientas para cortar este círculo vicioso aquí. Yo ya sé que tengo un endotelio vulnerable, pues le quito los nefrotóxicos, le quito las causas, voy a una adecuada hidratación, mantengo un adecuado gasto cardíaco, una adecuada presión arterial, quito la sepsis, la elimino y mi paciente no va a evolucionar a una lesión renal aguda. Muy bien, esto es todo lo que tengo para ustedes por el momento de lesión renal aguda. Espero sea de su agrado. Nos vemos en próximos temas. Hasta la vista.